Kyle estaba parado en la puerta de nuestro cuarto, con los brazos cruzados, viéndome batallar para incorporarme entre las almohadas. Todavía llevaba el soporte que me habían puesto después de la cirugía de columna. En la mano izquierda aún tenía el moretón del suero. Él me miró y, con toda la calma del mundo, dijo: Este sábado, los 12 integrantes de mi familia se van a quedar aquí 2 semanas. Quiero que todo esté listo. Me reí. Pensé que estaba bromeando. Pero cuando levanté la vista y vi su cara, entendí que hablaba completamente en serio. En ese momento sentí que algo había cambiado en nuestro matrimonio, y nadie me lo había dicho. Solo habían pasado 5 días desde que el doctor Beto terminó mi cirugía de columna. Antes de darme de alta fue muy claro. Necesitas por lo menos 4 semanas de reposo. No cargues cosas pesadas, no permanezcas de pie más de 15 minutos seguidos y evita subir escaleras más de 1 o 2 veces al día. Incluso me dio las indicaciones por escrito, con las restricciones marcadas en letras grandes. Todavía las guardaba dobladas en el cajón de mi buró, junto al frasco de medicamento para el dolor que trataba de tomar lo menos posible. Kyle, le dije, procurando mantener la calma porque sabía que gritar nunca servía de nada con él. Acabo de salir de una cirugía. Por favor, ¿podemos dejar la visita para el próximo fin de semana? Aunque sean unos días más, me ayudarían mucho. Ni siquiera levantó la vista del celular. Nadie va a esperar. Solo haz lo que te digo. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. No me dolieron en el corazón. Me revolvieron el estómago. Llevábamos 22 años de casados y jamás me había hablado así. Había algo diferente en su tono, una frialdad que nunca le había conocido. No me hablaba como a su esposa. Me hablaba como si yo fuera una empleada que pidió un día libre y él simplemente estuviera rechazando la solicitud. No discutí. Nunca he sido buena para pelear en el momento. Necesito tiempo para pensar, para analizar las cosas antes de responder. Así que solo asentí con la cabeza. Él salió del cuarto satisfecho. Mientras caminaba, ya estaba escribiendo un mensaje en su celular. Imaginé que era para su mamá, dándole los detalles de la llegada de toda la familia, aunque ni siquiera quise preguntarle. Esa noche me quedé despierta durante horas, mirando el techo, mientras a mi lado Kyle dormía profundamente, como si nada hubiera pasado. El ventilador del techo giraba lentamente sobre mi cabeza. Sus aspas reflejaban la luz azul del poste que entraba por la ventana. La espalda me dolía de una forma profunda, de esas que te recuerdan que tu cuerpo sigue sanando de una cirugía importante. No era un dolor cualquiera. Me habían abierto la espalda y el cirujano tuvo que atravesar músculos para llegar a la columna. Por primera vez en muchos años, en lugar de seguir aguantando como siempre, me puse a pensar de verdad en todo lo que había vivido durante nuestro matrimonio. Cada verano, sin falta, la familia de Kyle llegaba a nuestra casa como si fuera una tradición imposible de romper. Venían sus papás, don Jorge y doña Linda, casados desde hacía 50 años y con una opinión sobre absolutamente todo. Si acomodaban mal los platos en el lavavajillas, me lo decían. Si la carne tenía mucha o poca sal, también. Luego llegaba su hermano Isen, que después de unas cuantas cervezas siempre repetía la misma frase. Esta casa siempre se ha sentido como la casa de la familia. Él lo decía como si fuera un cumplido. Pero para mí era como si estuviera borrando por completo que esa también era mi casa. Después venían la esposa de Isen y sus 2 hijos adolescentes. También llegaban la hermana menor de Kyle, su esposo y su niño pequeño. El niño era un encanto, eso no podía negarlo, pero su visita significaba pasar 2 semanas cortando uvas en pedacitos, limpiando la sillita para comer y recogiendo juguetes por toda la casa. En total eran 12 personas. 12 personas viviendo en mi casa durante 2 semanas, todos los veranos, desde el día en que Kyle y yo nos casamos. Hace años hice la cuenta de cuántas horas pasaba cocinando, limpiando y atendiendo a todos. Dejé de sumar cuando el número empezó a hacerme sentir que había desperdiciado demasiado tiempo de mi vida. Yo era quien hacía todas las compras. Tenía que llevar una lista especial porque doña Linda no comía gluten, don Jorge no soportaba la comida picante y los adolescentes parecían necesitar un suministro infinito de su queso favorito en tiras.
Y, como siempre, todo recaía sobre mí. Yo preparaba todos los cuartos para las visitas. Tendía las camas, inflaba los colchones para los que ya no cabían y lavaba montones de ropa, sábanas, cobijas y toallas que terminaban oliendo a otras personas, no a mi hogar. También era la que iba al aeropuerto por ellos, organizaba el menú de cada día y hacía toda la comida. Y cuando llegaba la hora de tomar fotos familiares, siempre aparecía hasta atrás o de ladito, porque justo antes había corrido a la cocina para revisar que nada se estuviera quemando. En 22 años, nadie me preguntó si estaba cansada. Nadie me preguntó si esas fechas me convenían o si yo tenía ganas de recibir a tanta gente. Simplemente se daba por hecho que todo saldría bien, porque yo siempre hacía que saliera bien. Era como el agua, que siempre encuentra el camino más fácil y se queda ahí, sin hacer ruido. Pensé en nuestra hija, Chloe. Ahora estaba en la universidad, viviendo en otro estado. Seguramente dormía tranquila en su dormitorio, sin imaginar que su mamá seguía despierta, acostada en la oscuridad, pensando en todo el cansancio que había acumulado durante tantos años. También recordé la promesa que me hice en el hospital, todavía medio dormida por la anestesia. Me juré que esa cirugía sería el momento en que por fin empezaría a cuidarme. Que dejaría de poner siempre a todos los demás antes que a mí. Tomé el frasco del medicamento para el dolor que estaba sobre el buró. Saqué una pastilla. Pero al final la dejé de nuevo. Necesitaba tener la mente completamente clara. En lugar de tomarla, estiré la mano y agarré mi laptop. La luz de la pantalla iluminó la cama y el soporte que todavía llevaba alrededor de la cintura. No la abrí para buscar recetas. Tampoco para hacer la lista del supermercado ni para buscar un hotel donde pudieran quedarse algunos de los invitados. Por primera vez desde que me casé, abrí la carpeta donde guardábamos las escrituras de nuestra casa. Sabía perfectamente dónde estaban. Seguían dentro de una carpeta color manila, guardada en la caja contra incendios que mi papá había comprado muchos años atrás, cuando todavía se preocupaba por cosas como incendios, inundaciones y esos problemas inesperados que pueden cambiar una vida de un momento a otro. Hacía años que no abría esa caja. La verdad, nunca había tenido necesidad. Pero esa noche, mientras Kyle dormía profundamente y mi espalda seguía latiendo de dolor, tomé mi laptop y una pequeña linterna. Fui al baño del pasillo, cerré la puerta con seguro y me senté sobre la tapa del inodoro. Saqué los documentos y empecé a leerlos con tanta atención que parecía una novela imposible de soltar. Mis papás compraron esa casa en 1994. Ahí crecí. El cuarto donde pasé mi infancia después se convirtió en el cuarto de mi hija Chloe cuando nació. Más tarde fue su habitación de adolescente y, cuando se fue a la universidad, terminó siendo el cuarto de visitas. El mismo cuarto donde todos los veranos dormía doña Linda, la mamá de Kyle, sin darme las gracias ni una sola vez por tener todo limpio y listo para ella. Cuando mi papá falleció, hace 8 años, la casa pasó a mi nombre. 2 años después murió mi mamá. Y la casa siguió siendo mía. No de Kyle y mía. Solo mía. Recordé el día que firmé los papeles en la oficina del abogado. Kyle estaba sentado a mi lado, pero casi ni puso atención. Solo miraba su celular. Cuando el abogado terminó, él apenas levantó la vista y dijo: «¡Qué buena noticia, amor!» Y volvió a mirar la pantalla. Nunca me pidió ver las escrituras. Nunca le interesó. Para él, desde el día en que llevamos nuestros muebles a la casa donde yo crecí, dejó de ser mi casa y automáticamente se convirtió en nuestra casa. Y, sin darme cuenta, ese pequeño cambio de palabras hizo que todos, incluido él, olvidaran quién era la verdadera dueña. Por eso ahora se sentía con el derecho de invitar a 12 familiares a quedarse 2 semanas sin siquiera preguntarme. Leí cada hoja con calma. 2 veces. Todo estaba escrito con absoluta claridad. Propietaria única. Solo aparecía mi nombre, debajo de la firma de mi papá y del sello del notario. Nada más. Me quedé ahí sentada, en silencio, casi a la 1 de la madrugada. Tenía las piernas dobladas con cuidado porque mover la espalda todavía me dolía. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí finalmente encontró paz.
No era exactamente enojo. Era algo más tranquilo. Tal vez, por primera vez en muchos años, tenía claridad. A la mañana siguiente, en cuanto Kyle se fue al trabajo, llamé a Diana Foster, la abogada que había llevado todo el proceso de la herencia de mis papás. Hacía años que no hablábamos, pero en cuanto escuchó mi voz me reconoció. Hasta recordó el frasco de mermelada casera que le regalé para agradecerle cuando terminó todo el trámite de la herencia. Le conté todo. La cirugía de columna. Que apenas llevaba 5 días recuperándome. Que Kyle había invitado a 12 familiares a quedarse 2 semanas. Y que ni siquiera quiso considerar la idea de cambiar la fecha. Diana me escuchó sin interrumpirme, como hacen los buenos abogados. Me dejó hablar hasta que terminé de sacar todo lo que llevaba guardado. Después de unos segundos de silencio me preguntó. Y Melissa, dime una cosa. ¿A nombre de quién están las escrituras de la casa? A mi nombre. Solo al mío. Entonces, legalmente tú eres la única persona que decide quién puede quedarse en esa casa y bajo qué condiciones. Tu esposo no tiene que autorizar ninguna decisión sobre una propiedad que es tuya. Tú no estás pidiendo permiso. Tú solo le estás informando. Me quedé callada. Sostuve el teléfono junto a mi oído mientras pensaba en esas palabras. No quiero lastimarlo, le dije con sinceridad. Porque, a pesar de todo, seguía queriendo a Kyle. Lo que ya no sabía era si él seguía viéndome como su esposa, o simplemente como alguien que resolvía todos sus problemas. La voz de Diana se volvió más amable. Melissa, esto no se trata de lastimar a nadie. Hace 5 días tuviste una cirugía muy delicada. Tu médico te dio instrucciones muy claras. No tienes ninguna obligación de recibir visitas mientras te estás recuperando, aunque sean familiares. Hizo una pequeña pausa antes de agregar. Poner límites no es ser mala persona. Es lo mínimo que puedes hacer para cuidar de ti misma. Esa frase se me quedó grabada. Tomé una nota adhesiva y escribí. Poner límites no es ser mala persona. La pegué en la orilla de mi laptop para verla cada vez que la abriera. Seguimos hablando unos 20 minutos más. Diana me explicó qué podía hacer legalmente, qué documentos debía tener a la mano y cuál era la mejor manera de manejar la situación para que nadie pudiera decir después que actué por venganza o por coraje. Diana insistía mucho en una cosa. Todo por escrito, Melissa. Que quede evidencia de todo. Así, si algún día alguien cuestiona tus decisiones, podrás demostrar que actuaste correctamente. Me gustó que nunca intentó hacerme cambiar de opinión. Nunca me dijo que estaba exagerando. Nunca minimizó lo que estaba viviendo. Para ella, mi cansancio no era una emoción pasajera. Era una realidad. Cuando colgué la llamada, me quedé un buen rato sentada en la mesa de la cocina mirando hacia el patio. Ahí era donde don Jorge siempre ponía su silla plegable para pasar la tarde. Y también donde doña Linda recorría mis jardines buscando cualquier detalle para decirme cómo, según ella, debía cuidar las plantas. Pensé en las 4 semanas de recuperación que todavía me esperaban. En las citas de rehabilitación que ya tenía programadas. Y en algo muy sencillo. Apenas podía cargar una canasta de ropa sin que me doliera la espalda. ¿Cómo se suponía que iba a cocinar 3 veces al día para 12 personas? No estaba planeando vengarme de nadie. Quiero dejar eso muy claro. Sería muy fácil contar esta historia como si hubiera estado haciendo un plan para desquitarme. Pero no era así. Solo estaba cansada. Y, por primera vez en mi vida adulta, tenía miedo de reconocer que mi cuerpo tenía límites. También empecé a entender algo que nunca había querido aceptar. La casa donde crecí, la casa que mi papá me dejó, no tenía por qué seguir siendo el lugar donde cada verano yo desaparecía para dedicarme únicamente a servir a los demás. Abrí un documento nuevo en mi laptop. No hice una lista del supermercado. Ni una lista de pendientes para limpiar. Empecé a escribir un plan. Para el jueves ya tenía programadas 3 llamadas importantes. Las hice todas desde mi coche, estacionado en el estacionamiento de una farmacia, a unos 3 kilómetros de la casa. Recliné un poco el asiento para que mi espalda no me doliera tanto.
No quería que Kyle me escuchara. No porque estuviera haciendo algo malo. Diana me había dejado muy claro que todo lo que pensaba hacer era completamente legal. Simplemente necesitaba terminar mi plan antes de que Kyle intentara convencerme de cambiar de opinión, como siempre hacía. Con ese tono de voz que usaba cuando ya había decidido que él iba a salirse con la suya y que lo único que debía hacer era esperar a que yo cediera. La primera llamada fue a una empresa llamada Vaca Restoration, especializada en remodelaciones y reparaciones de casas. Me atendió una mujer llamada Patricia, muy amable y muy profesional. Le expliqué que necesitaba una revisión completa del interior de la casa y un presupuesto para hacer varias reparaciones, cambiar parte del piso, pintar algunas habitaciones y arreglar una sección del pasillo del segundo piso donde había una vieja mancha de humedad. Todo eso era cierto. De hecho, llevaba casi 2 años diciendo que algún día arreglaría esa humedad. Patricia revisó la agenda y me dijo: podemos enviar una cuadrilla de 3 personas este mismo sábado por la mañana. Por el trabajo que me describe, calculo que tardaremos aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Justo el mismo tiempo que la familia de Kyle pensaba quedarse en mi casa. Al escuchar esas palabras, sentí que algo dentro de mí por fin se relajaba. La segunda llamada fue a una empresa de aire acondicionado y calefacción para pedir una revisión urgente del sistema central. Y tampoco estaba inventando nada. Desde hacía casi un mes el aire acondicionado hacía un ruido muy extraño y yo lo había estado dejando para después. Por primera vez en mi matrimonio decidí darle prioridad a las verdaderas necesidades de mi casa, y también a las mías, en lugar de seguir preocupándome únicamente por la comodidad de los demás. La tercera llamada fue a una empresa de pintura que Diana me había recomendado. Me dijo que eran muy serios y siempre respetaban lo que decía el contrato. Había una cláusula que me interesaba especialmente. Mientras se realizaran trabajos de pintura y restauración de pisos en el interior de la casa, no podía haber personas viviendo ahí por motivos de seguridad y responsabilidad. Le pedí a la encargada que me leyera esa parte 2 veces. Quería estar completamente segura. Para la mañana del sábado, las 3 cuadrillas llegarían entre las 8 y las 9. Además, ya había hablado con mi aseguradora. Me confirmaron que, por mi recuperación después de la cirugía, tenía derecho a quedarme temporalmente en un complejo de rehabilitación que estaba a unos 15 minutos de la casa. Era un lugar perfecto para recuperarme. Tenía baño con barras de apoyo, todo estaba en un solo piso y una enfermera pasaba 2 veces por semana para revisar que los pacientes estuvieran bien. Nunca le comenté esa opción a Kyle. Simplemente porque él jamás preguntó. En 5 días no me preguntó ni una sola vez dónde pensaba recuperarme mientras 12 personas ocupaban la casa. La noche del viernes preparé una maleta. Kyle estaba en casa de su hermano, seguramente organizando los últimos detalles de la llegada de toda la familia. Me movía despacio. Cada movimiento hacía que el soporte de mi espalda tronara un poco. Guardé ropa suficiente para 2 semanas. También empaqué mis medicamentos, la carpeta con las indicaciones del doctor después de la cirugía, mi laptop y la fotografía enmarcada de mis papás que llevaba años sobre nuestro buró. Antes de irme dejé una nota sobre la barra de la cocina. No era una carta dramática. Solo decía la verdad. Me fui al alojamiento de recuperación siguiendo las indicaciones del médico. La casa permanecerá cerrada porque este sábado comienzan las remodelaciones programadas. Los contratistas ya tienen las llaves. Por favor, no interfieran con su trabajo. Es un requisito del seguro. Esa misma noche manejé hasta el departamento de rehabilitación. Cada bache del camino me hacía apretar los dientes por el dolor de la espalda. Pero, aún así, esa fue la primera noche en 5 días que pude dormir realmente tranquila. La mañana del sábado yo no estaba ahí para verlo. Todo lo que pasó me lo contó Kyle semanas después, poco a poco. Y algunas cosas también las terminó confesando doña Linda. Así fue como pude reconstruir toda la historia. Como a las 10 de la mañana llegaron 3 camionetas llenas de gente. Traían maletas, hieleras, sillas para la playa y hasta una hielera aparte con los mariscos que la esposa de Isen insistía en llevar todos los años. Los 2 se bajaron muy contentos, hablando al mismo tiempo y decidiendo quién iba a dormir en cada cuarto. Pero en cuanto llegaron a la puerta principal,
todos se quedaron congelados. Había 2 avisos grandes pegados con cinta. Estaban plastificados para que no se echaran a perder con la humedad. Decían: casa cerrada por trabajos de remodelación. No se permite la entrada ni permanecer en la propiedad hasta nuevo aviso. Medida obligatoria por instrucciones de la empresa contratista y del seguro. A través de las ventanas podían ver que los trabajadores ya estaban dentro. Uno estaba lijando el piso del pasillo. Los muebles de la sala estaban cubiertos con plástico. Y desde la puerta ya se alcanzaba a percibir el fuerte olor de la pintura. Después Cail me confesó que intentó abrir la puerta, pero no pudo. Según doña Linda, se quedó varios minutos parado frente al aviso, mirándolo fijamente, como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia. En ese momento salió el encargado de la obra. Con mucha educación, pero sin cambiar de postura, les explicó: lo siento, señor. Mientras duren los trabajos nadie puede vivir ni entrar a la casa. Es una condición del contrato y también un requisito del seguro. No es nada personal. Cail empezó a llamarme de inmediato. Cuando por fin encendí mi celular, ya estaba instalada en mi departamento de recuperación. Estaba sentada en la orilla de la cama cuando vi cómo empezaban a aparecer las llamadas perdidas. Una tras otra. No sentí felicidad. Tampoco ganas de presumir lo que había hecho. Lo único que sentí fue una tranquilidad que nunca había conocido. La tranquilidad de una mujer que, después de 20 años poniendo siempre a los demás primero, por fin había tomado una decisión pensando únicamente en ella. Dejé que las primeras 4 llamadas de Cail se fueran al buzón. Contesté hasta la 5ª. En cuanto escuché su voz, supe que estaba furioso. Ya no hablaba con esa calma que siempre usaba para conseguir lo que quería. Con un tono seco y cortante me preguntó: ¿qué fue lo que hiciste? Ni siquiera me saludó. No preguntó cómo me sentía. Lo único que dijo fue: ¿qué fue lo que hiciste? Sonó como si me estuviera reclamando. Respiré hondo y contesté con calma, tal como había ensayado varias veces en mi cabeza durante esos días. Hice exactamente lo que mi cirujano me pidió, Cail. Me estoy recuperando de una cirugía muy delicada. No puedo recibir a 12 personas en este momento. Te lo dije. Y tú me respondiste que nadie iba a esperar. Del otro lado guardó silencio un segundo y luego dijo, molesto: mis papás están parados afuera de la casa. Los hijos de Isen preguntan por qué no pueden entrar. ¿De verdad entiendes lo que acabas de hacer? Sí, lo entiendo perfectamente, respondí. Contraté una empresa para hacer las reparaciones que esta casa necesita desde hace 2 años. También entiendo que el seguro está cubriendo mi estancia mientras me recupero. Y entiendo que hace 5 días te pedí que cambiaras la fecha de la visita, pero tú decidiste ignorarme. Se hizo un silencio. Un silencio pesado. Y, sin decir una palabra más, Cail me colgó. Unos minutos después llamó doña Linda. Estuve a punto de no contestar, pero la costumbre de ser educada pudo más. En cuanto respondió, comenzó a reclamarme. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos hiciste pasar? Manejamos 6 horas. Los niños están agotados. Lo que hiciste fue completamente egoísta, Melissa. Completamente. Se detuvo antes de terminar la frase. Pero entendí perfectamente lo que quería decir. Egoísta. Así me veía ella. Como si una mujer que apenas llevaba 5 días recuperándose de una cirugía de columna fuera egoísta por no querer atender a 12 invitados. Y no como alguien que llevaba más de 20 años cocinando, limpiando y trabajando para toda la familia sin recibir siquiera un gracias. No discutí con ella. Después de tantos años ya sabía que discutir con doña Linda no servía de nada. Era como intentar detener el agua con las manos. Mientras más lo intentabas, más rápido se escapaba. En lugar de seguir hablando, le envié una foto de las indicaciones que me dio el hospital al darme de alta. Las restricciones estaban escritas en letras grandes. No cargar más de 5 kilos. No permanecer de pie más de 15 minutos seguidos. Reposo mínimo de 4 semanas. Después solo le mandé otro mensaje. Por eso tomé esta decisión.
Espero que todos encuentren un lugar cómodo donde quedarse. Puse el celular boca abajo sobre el buró. Y ese día ya no lo volví a tocar. Esa misma noche también recibí un mensaje de voz de don Jorge. Con su tono fuerte de siempre me dijo que había hecho quedar mal a toda la familia y que una buena esposa no abandonaba a su esposo cuando él la necesitaba. Escuché el mensaje una sola vez. Después lo borré. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. Mis manos ni siquiera temblaban. Pensé que iba a sentirme mal. Pero, en realidad, era como si por fin hubiera dejado en el suelo un mueble muy pesado que llevaba cargando durante tantos años que ya había olvidado cómo se sentían mis brazos sin ese peso. Mientras tanto, Kyle estaba enfrentando un problema que yo había resuelto sola durante 22 veranos, sin que él siquiera se diera cuenta de todo el trabajo que había detrás. Ahora tenía a 12 personas buscando dónde dormir. Y, para su mala suerte, los hoteles económicos de la zona estaban llenos porque ese fin de semana había una boda. Al final tuvo que reservar habitaciones en un hotel Marriott, casi de última hora. Después me enteré, porque un día se le salió comentarlo delante de Isen, que solo el hospedaje para las 2 semanas les costó casi $4,000, sin contar la comida. También fui sabiendo, poco a poco, cómo le habían salido las cosas. Ahora era él quien tenía que decidir, a las 9 de la noche, dónde iban a cenar 12 personas. Don Jorge no quería comida italiana. Doña Linda decía que la comida mexicana le caía pesada. Isen proponía otra opción. Los adolescentes querían algo diferente. Y el niño pequeño solo aceptaba una marca específica de galletas que ni siquiera vendían en la tienda de la gasolinera donde Kyle terminó parando casi a las 10 de la noche. También le tocó llevar a don Jorge a la farmacia porque había olvidado su medicina para la presión. Después tuvo que llevar a los hijos de Isen al centro comercial porque estaban aburridos. Y durante todo el día estuvo resolviendo una petición tras otra. Cosas pequeñas que antes desaparecían por arte de magia. Pero no era magia. Era yo. Yo siempre las resolvía antes de que él siquiera se diera cuenta de que existían. No estuve ahí para verlo. Pero podía imaginar perfectamente todo lo que estaba pasando. Porque yo misma había vivido exactamente lo mismo durante 22 veranos. Siempre en silencio. Siempre invisible. Y casi nunca con un simple gracias. Por extraño que parezca, fue muy relajante no ser yo quien solucionara todo esta vez. Mientras ellos lidiaban con el caos, yo seguía mi recuperación. Hacía los ejercicios que me enseñó la fisioterapeuta. Caminaba despacio por los pasillos. Por las noches me ponía hielo en la espalda. Y por fin terminé una novela que había empezado 8 meses antes, pero que nunca podía leer porque en mi propia casa jamás tenía 10 minutos de tranquilidad. La tercera noche me acosté en aquella cama sencilla, escuchando únicamente el ruido del aire acondicionado. Y por primera vez en muchos años sentí algo que casi había olvidado. Paz. No estaba castigando a nadie. Me lo repetía una y otra vez. Y, en el fondo, sabía que era verdad. Simplemente había dejado de desaparecer para hacer felices a los demás. Al quinto día, los mensajes de Kyle empezaron a cambiar. Los primeros 2 días solo fueron reclamos, letras mayúsculas, signos de admiración y mucho enojo. Era el mismo tono que usaba cuando discutíamos por dinero o por culpa de su mamá. Pero esta vez ocurrió algo diferente. El miércoles por la noche, a eso de las 11, recibí un mensaje. Solo decía: ¿cómo estuvo tu día? Sin reclamos. Sin exigencias. Sin una sola queja. El jueves por la noche recibí otro mensaje de Kyle. Mi mamá quiere cenar carne asada, pero mi papá dice que desde su cita con el cardiólogo ya no puede comer carne roja. Ya no sé cómo darle gusto a nadie. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. Y no contesté. No era por coraje. No era por hacerlo sufrir. Simplemente, por primera vez en muchos años, entendí que no era mi responsabilidad resolver todos sus problemas. Durante más de 2 décadas siempre tenía una respuesta para todo. Si faltaba comida, yo la compraba. Si alguien se enfermaba, yo buscaba la farmacia. Si había que cambiar los planes, yo encontraba la solución.
Si surgía un problema, todos volteaban a verme. Y yo siempre respondía. Pero esa vez no. Guardé el celular y seguí con mi terapia. Al terminar la primera semana recibí una llamada de Chloe. Mi hija ya estaba en la universidad, al parecer, doña Linda se había encargado de contarle toda la historia, aunque, seguramente, a su manera. Contesté esperando que Chloe estuviera preocupada. Pero en cuanto habló, escuché que estaba aguantándose la risa. Mamá, no vas a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Le pregunté. Mi abuela me llamó para pedirme que hablara contigo, que te hiciera entrar en razón. No pude evitar sonreír. ¿Qué le dijiste? Chloe soltó una carcajada. Le dije que la que necesitaba entrar en razón era ella. Que tú acababas de salir de una cirugía de columna y que, si alguien estaba siendo injusto, no eras tú. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez, alguien me estaba defendiendo, sin que yo tuviera que pedirlo. Durante tantos años fui yo quien protegía a todos. A Kyle. A Chloe. A sus papás. A sus hermanos. A toda la familia. Y ahora era mi hija quien estaba cuidándome a mí. Las dos terminamos riéndonos. Fue una risa sincera. La primera risa de verdad que soltaba en muchos días. Y sentí como si el peso que llevaba en el pecho empezara, poco a poco, a desaparecer. Al sexto día volvió a llamar Kyle. Contesté. Su voz ya no sonaba igual. El enojo había desaparecido. Ahora solo se escuchaba cansancio. Ese tipo de cansancio que no se quita durmiendo una noche. Los niños ya están desesperados, dijo suspirando. Mi mamá dice que las almohadas del hotel están demasiado duras. Mi papá pregunta por qué no mejor nos vamos todos a la casa de Isen, pero Isen dice que su casa es muy pequeña. Guardó silencio unos segundos. Luego soltó una frase que, creo, ni él mismo esperaba decir. Y la verdad. Melissa, su casa ni siquiera alcanza para 4 personas, mucho menos para 12. Volvió a quedarse callado. Como si, en ese mismo instante, hubiera entendido algo. Continuó hablando con una voz mucho más baja. He tenido que ir al supermercado todas las mañanas. Otro suspiro. Tu suegra tiene una opinión sobre absolutamente todo. Si compro una marca de leche, dice que la otra era mejor. Si llevo pan integral, pregunta por qué no compré el otro. Si compro café, resulta que ese no le gusta. Nada parece estar bien. Hizo otra pausa. Una pausa larga. Después dijo despacio. No me había dado cuenta de cuánto. Se quedó callado. No terminó la frase. Y yo tampoco la terminé por él. No hacía falta. Los dos sabíamos perfectamente cómo acababa. ¿De cuánto hacías tú? Después de colgar, abrí un archivo que llevaba más de 15 años guardado en mi computadora. Era una hoja de cálculo. Nadie sabía que existía. Ni siquiera Kyle. Y quiero explicar por qué la tenía. Porque no la hice por resentimiento. No. Cuando la empecé, Chloe apenas iba en la primaria. En aquel entonces solo quería llevar un mejor control de los gastos de la casa. Anotaba todo. Las compras del supermercado. Los recibos de luz. El agua. El gas. El internet. Los impuestos. El seguro. Todo. Éramos una familia que quería ahorrar para pagar la universidad de nuestra hija. Y cada peso contaba. Pero con los años ocurrió algo curioso. Sin darme cuenta, también empecé a registrar todo lo relacionado con las visitas de la familia de Kyle. No porque quisiera reclamarles algún día. Simplemente era mi costumbre guardar recibos y llevar cuentas. Y cada verano los números hablaban por sí solos. Durante esas 2 semanas el gasto del supermercado casi se duplicaba. Comprábamos mucha más carne. Más fruta. Más refrescos. Más botellas de agua. Más postres. Más cereal.
Más pan. Más leche. Más café. Más hielo. Todo aumentaba. Después estaban los recibos. El agua subía muchísimo porque 12 personas se bañaban todos los días. La luz también. El aire acondicionado funcionaba prácticamente las 24 horas. La lavadora no descansaba. La secadora tampoco. Había años en los que el recibo llegaba casi al doble de lo normal. Y nadie preguntaba quién lo pagaba. Porque siempre aparecía como un gasto más de la casa. También estaban los gastos inesperados. Un verano tuve que comprar 2 colchones inflables nuevos porque los adolescentes los rompieron saltando sobre ellos. Otro año compramos un colchón completamente nuevo para el cuarto de visitas porque don Jorge decía que el anterior le lastimaba la espalda. Recuerdo otro verano en que el coche de Isen se descompuso. La transmisión dejó de funcionar. Como no queríamos que se quedara varado, nosotros pagamos la renta de un automóvil durante varios días. Cail dijo entonces. Solo es para ayudarlo un poquito mientras se recupera. Y claro. Ese poquito salió de nuestra cuenta bancaria. Seguí bajando por la hoja de cálculo. Había filas y filas de gastos. Reparaciones. Comida. Gasolina. Productos de limpieza. Toallas nuevas. Sábanas nuevas. Papel de baño. Jabón. Champú. Detergente. Medicinas. Juguetes para entretener a los niños. Entradas a parques. Comidas en restaurantes. Todo estaba registrado. Y entonces vi la última columna. La que nunca antes había observado con tanta atención. Al final de cada verano aparecía una cifra. El costo total de recibir a la familia durante 2 semanas. Me quedé mirando esos números durante varios minutos. Después sumé los últimos 15 años. Cuando apareció el resultado en la pantalla, sentí que el aire me faltaba por un instante. No podía creer todo lo que había invertido. No solo dinero. También tiempo. Energía. Esfuerzo. Salud. Y, sobre todo, años enteros de mi vida dedicados a hacer felices a personas que jamás se preguntaron cuánto me estaba costando a mí. Durante esos años también hubo ocasiones en las que Cail y yo pagamos los boletos de avión de sus papás. No fue una sola vez. Fueron 3. Don Jorge siempre decía lo mismo. Que este año nuestra pensión anda un poco apretada. Y, sin discutir, nosotros comprábamos los boletos. Nunca lo vimos como un préstamo. Nunca nos devolvieron ese dinero. Simplemente lo hicimos porque eran familia. Como tantas otras cosas. Esa tarde seguía sentada en la pequeña mesa del departamento de rehabilitación. Tenía la laptop abierta frente a mí. A un lado había una calculadora, una libreta llena de apuntes y una montaña de recibos que había guardado durante años. Empecé a revisar todo desde el principio. Con calma. Sin prisas. Como quien por fin reúne el valor para contar algo que lleva demasiado tiempo evitando. Cada recibo despertaba un recuerdo. Aquí estaba la compra enorme del supermercado del verano de hacía 15 años. Más de 20 kilos de carne. Frutas. Verduras. Refrescos. Jugos. Botellas de agua. Postres. Pan. Leche. Café. Helados. Todo para que nadie sintiera que le faltaba algo. Después aparecieron los recibos del agua. Todos los meses de julio y agosto eran muchísimo más altos que el resto del año. Lo mismo pasaba con la luz. El aire acondicionado funcionaba prácticamente todo el día porque alguien siempre tenía calor. La lavadora trabajaba sin descanso. Había días en los que hacía hasta 5 cargas de ropa. Toallas. Sábanas. Cobijas. Ropa de niños. Ropa de adultos. Manteles. Todo pasaba por mis manos. Luego encontré los recibos de los colchones inflables. Habíamos comprado unos nuevos porque los adolescentes los rompieron jugando.
Después apareció la factura del colchón nuevo para el cuarto de visitas. Don Jorge decía que el otro era demasiado suave y le dolía la espalda. Así que compramos otro. También estaba la renta del automóvil cuando el coche de Isen se descompuso durante las vacaciones. Kyle dijo que solo era una ayuda temporal. Y ahí estaba el comprobante del pago. Más adelante encontré los boletos de avión de don Jorge y doña Linda. 3 viajes completos. Miles de dólares. Nunca regresaron ese dinero. Nunca lo mencionaron otra vez. Simplemente se convirtió en otra cosa que yo hacía por la familia. Seguí revisando. Había recibos de pintura porque un nieto rayó una pared. Había compras de toallas nuevas porque las anteriores ya estaban viejas. Había gastos en medicamentos. En juguetes. En entradas para parques. En restaurantes. En gasolina. En productos de limpieza. En papel de baño. En jabón. En detergente. En todo. Durante años pensé que eran gastos normales. Pero, viéndolos todos juntos, ya no parecían normales. Parecían una vida entera dedicada a sostener la comodidad de otras personas. Seguí sumando. Una columna tras otra. Un año. Luego otro. Y otro. Hasta completar los 22 años. Cuando terminé, la computadora hizo el cálculo final. Me quedé inmóvil. Solo veía la pantalla. Parpadeé varias veces. Volví a revisar la fórmula. Pensé que seguramente me había equivocado. Tomé la calculadora. Hice las cuentas otra vez. Después una tercera. El resultado era exactamente el mismo. $185.412. $185.412. Solo en gastos relacionados con las visitas de la familia de Kyle durante 22 años. Me recargué lentamente en la silla. Sentía como si el aire se hubiera detenido. No podía creerlo. Casi $200.000. Y eso solo era el dinero. Porque había algo que ninguna hoja de cálculo podía sumar. Las horas. Las madrugadas. Las vacaciones que nunca disfruté. Las comidas que preparé. Las cocinas que limpié. Las camas que tendí. Las montañas de ropa que lavé. Las veces que me acosté agotada mientras todos los demás seguían riéndose en la sala. Eso no aparecía en ninguna factura. Eso no tenía precio. Pensé que iba a llorar. Pero no salió ni una lágrima. Lo que sentí fue algo completamente diferente. Algo frío. Muy tranquilo. Una claridad que nunca había experimentado. Era como si, de pronto, pudiera ver mi vida desde afuera. Imaginé a un cirujano mirando una radiografía antes de entrar al quirófano. No siente odio por la enfermedad. No se enoja. Simplemente observa el problema con total precisión. Así me sentía yo. Ya no estaba viendo una colección de recibos. Estaba viendo la historia completa de mi matrimonio. Pensé en la llamada de Kyle unos días antes. Solo llevaba menos de una semana haciéndose cargo de su familia. Y ya estaba completamente agotado. Yo había hecho exactamente lo mismo. Pero durante 22 años. Sin vacaciones. Sin descanso. Sin reconocimiento. También pensé en la rapidez con la que todos decidieron ponerme una etiqueta. Egoísta. Desagradecida. Difícil. Bastó con que una sola vez dejara de cargar el peso de todos para que inmediatamente yo me convirtiera en la mala de la historia. Nadie preguntó cuánto me había costado. Nadie preguntó cuánto dinero había salido de mi bolsillo. Nadie preguntó cuántas horas de mi vida había entregado. Nadie preguntó cómo estaba mi espalda. Nadie preguntó si estaba cansada. Ni una sola vez en 22 años alguien se acercó para decirme: ¿Y Melissa, estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres descansar este verano? Jamás. Cerré la laptop despacio. Y fue en ese momento cuando entendí algo muy importante.
Ya no quería seguir defendiéndome. Ya no quería discutir. Ya no quería convencer a nadie. Las personas pueden discutir con opiniones. Pueden ignorar sentimientos. Pero es mucho más difícil discutir con los hechos. Y yo tenía 22 años de pruebas. Recibos. Estados de cuenta. Facturas. Transferencias bancarias. Fotografías. Fechas. Todo. Así que los últimos días de mi recuperación empecé a trabajar en algo que nunca imaginé hacer. Una presentación. Sí. Como esas que se preparan para una junta de negocios. Pero esta no hablaba de una empresa. Hablaba de mi matrimonio. Todas las mañanas me sentaba en la pequeña mesa del departamento de rehabilitación. Compré hojas para imprimir en la papelería que estaba a unas calles. Clasifiqué documentos por años. Escaneé recibos. Organicé estados de cuenta. Resalté cantidades importantes. Hice gráficas. Preparé tablas. Escribí notas. Quería que cualquier persona pudiera entender la historia con solo mirar los números. No era un álbum de recuerdos. Era un informe. 22 años de trabajo invisible. 22 años de dinero que salió de mi bolsillo. 22 años de esfuerzo que todos dieron por hecho. Cuando terminé la portada, la observé durante varios minutos. Era sencilla. Fondo blanco. Letras negras. Sin adornos. Solo un título. 22 años de hospitalidad. Y justo debajo, en letras más pequeñas, aparecía una sola cifra. Total invertido, 185.412 pesos dólares. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquellos números contaban mi historia mejor que cualquier discusión que hubiera podido tener con Kyle o con su familia. Después de la portada venía lo más importante. Página por página. Año por año. Desde el 2004 hasta ese mismo año. Todo estaba perfectamente organizado. No había exageraciones. No había opiniones. Solo hechos. Solo números. Solo pruebas. En cada página aparecían los gastos de las visitas de verano comparados con los gastos normales de la casa. Había una tabla donde se veía claramente cuánto gastábamos en el supermercado durante un mes cualquiera. Y cuánto aumentaba todo cuando llegaban los 12 invitados. La diferencia era enorme. Las cifras hablaban por sí solas. En otra página estaban los recibos del agua. Todos los meses de julio aparecían marcados con un círculo rojo. El consumo casi se duplicaba. Lo mismo pasaba con la electricidad. El aire acondicionado trabajaba día y noche. La lavadora casi nunca descansaba. La secadora funcionaba sin parar. Y los recibos dejaban muy claro quién pagaba todo eso. Después venían los gastos extraordinarios. Los colchones inflables que tuvimos que reemplazar porque los adolescentes los rompieron. El colchón nuevo para el cuarto de visitas porque don Jorge decía que necesitaba uno más firme para su espalda. La renta del automóvil que pagamos cuando el coche de Isen se descompuso. Los boletos de avión que compramos para don Jorge y doña Linda durante 3 años diferentes porque, según ellos, ese año el dinero no les alcanzaba. Cada gasto tenía su comprobante. Su fecha. Su cantidad. Todo perfectamente escaneado. También agregué fotografías. No las había tomado pensando en este momento. Simplemente eran fotos que fui guardando con los años. En una aparecía doña Linda sentada en mi cocina, desayunando tranquilamente. En otra estaba don Jorge profundamente dormido en el sillón reclinable que Kyle y yo compramos especialmente porque él decía que era el único donde su espalda no le dolía. Había fotos de la mesa llena de comida. De la casa llena de maletas. De los colchones acomodados por toda la sala. Y junto a cada fotografía aparecía el recibo correspondiente. No era una historia. Era evidencia. No había manera de discutirla. Cuando terminé todo el documento, lo imprimí. Lo acomodé en varias carpetas idénticas. Cada una tenía exactamente la misma información. Respiré hondo.
Sabía que había llegado el momento. Llamé a Kyle. Era el día en que, según el plan original, toda su familia debía regresar a casa. Le dije con calma. Quiero que esta noche todos estén reunidos en la casa. No le expliqué para qué. Solo eso. Para entonces la remodelación ya había terminado. De hecho, los trabajadores terminaron 2 días antes de lo previsto. Los pisos brillaban como nuevos. La pared del pasillo ya no tenía aquella vieja mancha de humedad que llevaba años molestándome. El aire acondicionado funcionaba en completo silencio. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía realmente renovada. Kyle aceptó. Su voz sonaba diferente. Más tranquila. Casi aliviada. Creo que pensó que, después de 2 semanas sin discutir con nadie, finalmente había decidido pedir disculpas. Tal vez creyó que todo volvería a ser como antes. No tenía idea de lo que estaba por pasar. Esa tarde manejé despacio hasta la casa. Todavía llevaba el soporte en la espalda, aunque el doctor ya me permitía aflojarlo un poco. Seguía caminando con cuidado. Cada paso me recordaba que aún estaba sanando. Cuando entré, los 12 ya estaban reunidos en la sala. Todos. Don Jorge. Doña Linda. Isen. Su esposa. Los adolescentes. La hermana de Kyle. Su esposo. El niño pequeño. Y, por supuesto, Kyle. Todos estaban sentados en los sillones que todavía olían a pintura fresca. En cuanto crucé la puerta noté las expresiones de sus rostros. Todos esperaban exactamente lo mismo. Pensaban que había regresado para disculparme. Que iba a explicar por qué había reaccionado así. Quizá imaginaban que rompería en llanto. Que ellos me abrazarían. Y que, al final, todo volvería a la normalidad. Volvería a cocinar. Volvería a limpiar. Volvería a organizar sus vacaciones. Volvería a convertirme en la mujer que resolvía todo sin decir una palabra. Hasta doña Linda se levantó del sillón. Abrió un poco los brazos. Como si estuviera preparándose para abrazarme y perdonarme. Pero yo no fui hacia ella. Ni siquiera me senté. Caminé lentamente por toda la sala. Llevaba una carpeta en las manos. Saqué 12 copias. Y fui entregando una a cada persona. Una por una. Sin decir absolutamente nada. Solo caminaba despacio. Mi espalda todavía me obligaba a moverme con cuidado. Cuando terminé, todos tenían una carpeta sobre las piernas. Nadie entendía qué estaba pasando. Kyle me miraba confundido. Isen fruncía el ceño. Doña Linda seguía de pie, sin saber qué hacer. Regresé caminando hasta la chimenea. Exactamente al mismo lugar donde durante más de 20 años me había parado para las fotos de Navidad. Siempre en la orilla. Siempre medio escondida. Siempre sonriendo mientras pensaba en la cena que aún faltaba preparar. Me detuve. Respiré profundo. Y dije con toda tranquilidad. Antes de que alguien diga algo, quiero que lean la primera página. La sala quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las hojas al abrirse. Nadie hablaba. Todos comenzaron a leer. La primera en cambiar de expresión fue doña Linda. Su sonrisa desapareció. Después don Jorge bajó lentamente la carpeta para volver a mirar el título. Isen empezó a pasar las hojas mucho más rápido que los demás. Cada página que veía hacía que su expresión se pusiera más seria. Hasta que llegó a la fotografía del recibo del automóvil que Kyle y yo habíamos pagado cuando su transmisión se descompuso. Se quedó inmóvil. Luego volvió una página. Después otra. Como si quisiera comprobar que todo aquello era real. La sala seguía completamente callada. Nadie encontraba palabras. Esperé unos segundos más. Los miré a todos. Y entonces hice una sola pregunta. Con una voz tranquila. Sin levantar el tono. Sin enojo. Sin rencor. Solo con absoluta calma. ¿Alguien puede decirme, una sola ocasión,
Una sola vacaciones, en la que yo haya sido tratada como una invitada, y no como la persona que cocinaba, limpiaba, hacía las compras. ¿Lavaba la ropa y resolvía todos los problemas? Nadie respondió. Nadie. Solo se escuchaba el silencio. Un silencio mucho más pesado que cualquier discusión. Porque, por primera vez en 22 años, los números estaban hablando por mí. Y contra la verdad escrita en aquellas carpetas. No había absolutamente nada que decir. El silencio que llenó la sala era tan profundo que parecía pesar sobre todos. Nadie se movía. Nadie hablaba. Lo único que se escuchaba era el ligero sonido del aire acondicionado. Miré uno por uno a todos los que estaban ahí. Después repetí la pregunta, todavía con la misma calma. ¿De verdad nadie puede recordar una sola vez, una sola, en que alguien me preguntara si yo estaba bien antes de organizar estas vacaciones? Esperé unos segundos. Nadie respondió. Seguí hablando. ¿Alguien recuerda haberme preguntado si estaba cansada? Silencio. ¿Si tenía tiempo? Silencio otra vez. ¿Si estaba enferma? Nadie dijo nada. ¿Si realmente quería recibir a 12 personas durante 2 semanas? Las miradas comenzaron a bajar poco a poco. ¿O si simplemente daba por hecho que yo iba a hacerlo todo, como siempre? La sala seguía completamente inmóvil. Era un silencio diferente. No era el silencio de quien está enojado. Era el silencio de quien, por primera vez, no encuentra una excusa. Respiré despacio. Ya no sentía nervios. Ya no tenía miedo. Durante años imaginé que, si algún día decía todo aquello, terminaría llorando. Pero no. Las lágrimas ya no estaban. Solo quedaba una tranquilidad que nunca había conocido. Miré a Kyle. Estaba sentado en el brazo del sofá, con la carpeta abierta entre las manos. No levantaba la vista. Seguía leyendo las hojas una por una. Observé su rostro con atención. Lo conocía desde hacía más de 20 años. Sabía reconocer perfectamente cuando estaba molesto. Cuando estaba a la defensiva. Cuando estaba buscando la manera de justificar a su familia. Había visto esas expresiones cientos de veces. Pero aquella noche había algo completamente distinto. No era enojo. No era orgullo. No era esa costumbre de salir inmediatamente en defensa de sus padres. Era otra cosa. Era como si, por fin, estuviera viendo una parte de nuestra vida que nunca antes había querido mirar. Como si todas aquellas hojas estuvieran obligándolo a enfrentarse a una realidad que llevaba años ignorando. Volví a hablar. No estoy aquí para pedirles que me devuelvan el dinero. Levanté la vista y miré a todos. Quiero que eso quede muy claro. Nadie dijo nada. Continué. No quiero que nadie saque la cartera. No quiero un cheque. No quiero que hagan cuentas para pagarme. Eso ya no me interesa. Hice una pequeña pausa. Sentía que cada palabra salía con una calma que incluso a mí me sorprendía. Guardé todos estos recibos por una razón muy distinta. Durante mucho tiempo empecé a sentir que quizá yo era la que estaba exagerando. Que tal vez todo era normal. Que quizá recibir a toda la familia cada verano era simplemente mi obligación. Que cocinar para todos era lo que una buena esposa hacía. Que limpiar detrás de todos era parte del matrimonio. Que gastar mi tiempo, mi dinero y mi salud era algo que debía aceptar sin cuestionarlo. Bajé la mirada hacia la carpeta que todavía sostenía entre mis manos. Llegó un momento en que dejé de confiar en mi propio criterio. Necesitaba escribirlo. Necesitaba guardar los recibos. Necesitaba ver los números con mis propios ojos para convencerme de que no estaba imaginando las cosas. Porque cuando uno vive algo durante tantos años, empieza a creer que eso es normal. Y no lo era. Después levanté la vista directamente hacia doña Linda. No lo hice con enojo. Tampoco con ganas de hacerla sentir mal. Simplemente había algo que necesitaba decirle. Tal vez era a ella a quien más necesitaba que me entendiera. Doña Linda.
Siempre he querido mucho a esta familia. Nunca me molestó abrirles las puertas de mi casa. Nunca me pesó cocinar para ustedes. Nunca me importó compartir mi hogar. Lo que sí me dolió fue volverme invisible dentro de él. Sentí un nudo en la garganta. Pero seguí hablando. Lo que me lastimó no fue servirles. Fue que, después de tantos años, nadie se diera cuenta de que también era una persona. Que también me cansaba. Que también me enfermaba. Que también necesitaba descansar. Don Jorge aclaró la garganta. Parecía que iba a decir algo. Todos volteamos hacia él. Abrió la boca. Pero ninguna palabra salió. Solo volvió a bajar la mirada. Y se encerró lentamente la carpeta. La dejó sobre la mesa de centro. Tenía las orejas completamente rojas. No sabía si era vergüenza o culpa. Quizá las dos. Doña Linda seguía con la carpeta abierta sobre las piernas. La página que estaba viendo era justamente la fotografía donde aparecía sentada en mi cocina. Recordé perfectamente ese día. Ella estaba desayunando tranquilamente. Mientras tanto, yo preparaba el desayuno para 12 personas. Después lavé todos los platos. Luego fui al supermercado. Más tarde hice la comida. Y nadie tomó una sola fotografía de eso. Miré a Doña Linda. Por primera vez desde que la conocía, no parecía una mujer buscando cómo ganar una discusión. Parecía alguien que acababa de encontrarse con una verdad que nunca imaginó tener enfrente. Nadie pidió perdón esa noche. Y, curiosamente, ya no lo esperaba. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba escuchar unas palabras. Lo sentimos. Gracias. Tenías razón. Pero ya no. Entendí que un perdón solo vale cuando nace de verdad. No cuando alguien lo dice porque se siente obligado. Así que decidí no esperar nada. Recogí mi bolso con tranquilidad. Guardé mis documentos. Cerré la carpeta que llevaba conmigo. Después miré a Kyle. Regresaré a la casa cuando el olor de la pintura desaparezca por completo del cuarto de visitas. Él levantó la vista. Parecía querer decir algo. Pero tampoco encontró las palabras. Solo asintió muy despacio. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta con el mismo cuidado de siempre porque mi espalda todavía seguía recuperándose. Nadie intentó detenerme. Nadie discutió. Nadie levantó la voz. Solo escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Esa noche manejé nuevamente hasta el departamento de rehabilitación. Era mi última noche ahí. Mientras conducía pensé en todo lo que había pasado. Por primera vez en muchos años, la historia de mi esfuerzo ya no estaba guardada únicamente en mi corazón. Ahora también estaba en las manos de todos ellos. Y eso cambiaba las cosas. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña. Como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Al día siguiente hice mi rutina de ejercicios. La enfermera revisó mi espalda. El doctor dijo que la recuperación iba mucho mejor de lo esperado. Una noche después preparé mis cosas. Solo una maleta. Muy diferente a las enormes montañas de equipaje que solía organizar para toda la familia. Regresé a mi casa 11 días después de haber salido. Abrí la puerta lentamente. Respiré profundo. El olor a pintura nueva todavía permanecía en el ambiente. Los pisos brillaban. Las paredes parecían recién estrenadas. Todo estaba limpio. Todo estaba en orden. No había maletas tiradas. No había juguetes por el suelo. No había platos acumulados en el fregadero. No había voces pidiendo comida. No había alguien preguntando dónde estaban las toallas. No había ropa amontonada esperando ser lavada. Solo había silencio. Un silencio tranquilo. Por primera vez en muchísimos años. Aquella casa se sentía realmente como mi hogar. El piso del pasillo brillaba como si fuera completamente nuevo. Cada paso que daba reflejaba la luz de las ventanas.
La madera tenía ese aroma tan agradable del barniz recién aplicado. La vieja mancha de humedad que llevaba años viendo todos los días ya había desaparecido. El aire acondicionado también funcionaba perfectamente. Ya no hacía aquel ruido metálico que llevaba semanas ignorando porque siempre había algo más importante que atender. Todo estaba tranquilo. Todo estaba limpio. Todo estaba en orden. Mientras caminaba por la casa tuve una sensación muy extraña. Era mi hogar. Siempre lo había sido. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba entrando a una casa distinta. Como si durante 22 años hubiera vivido en una versión de mi hogar que no era realmente mía. Y ahora, por fin, estaba conociendo la casa que había estado esperándome desde hacía mucho tiempo. Una casa donde yo también podía descansar. Donde no tenía que estar pendiente de 12 personas al mismo tiempo. Donde podía sentarme en el sillón sin sentir culpa. Donde el silencio ya no era algo raro. Era paz. Esa primera noche Kyle y yo casi no hablamos. Y, curiosamente, eso estuvo bien. Durante mucho tiempo pensé que los problemas grandes se resolvían con una conversación enorme. Con lágrimas. Con gritos. Con disculpas. Con abrazos. Pero la vida real no funciona así. Las relaciones tampoco. Con el tiempo entendí que las heridas profundas no sanan con un solo discurso. Sanan con pequeños cambios. Con decisiones diarias. Con acciones constantes. Con hechos. No con promesas. Así que aquella noche simplemente cenamos en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. No era un silencio incómodo. Era un silencio diferente. Como si ambos estuviéramos intentando aprender otra vez cómo vivir juntos. Unos días después ocurrió la conversación que, sin saberlo, llevaba esperando casi la mitad de mi matrimonio. Era temprano. Estábamos sentados en la cocina. Frente a nosotros había 2 tazas de café. El café ya estaba frío. Los dos llevábamos varios minutos sosteniendo la taza sin beber una sola gota. Kyle giraba lentamente la suya entre las manos. Parecía buscar las palabras correctas. Finalmente habló. Nunca imaginé que fuera tanto. Lo miré en silencio. Continuó. Y no hablo solamente del dinero. Hablo de todo. De las compras. De las vueltas al supermercado. De cocinar para todos. De recoger a la familia en el aeropuerto. De lavar ropa. De hacer camas. De organizar habitaciones. De limpiar. De resolver problemas. Respiró profundamente. Después bajó la mirada. La verdad. Nunca lo supe. Porque nunca tuve necesidad de saberlo. Siempre estabas tú. Siempre resolvías todo antes de que siquiera me diera cuenta de que existía un problema. Sentí un pequeño nudo en el pecho. Pero no era tristeza. Era alivio. Porque, por primera vez, Kyle estaba viendo algo que yo llevaba intentando mostrarle durante más de 20 años. Le respondí con calma. Lo sé. No quería hacerlo sentir culpable. Ya no. Solo estaba diciendo la verdad. Y me había prometido que nunca volvería a esconderla para evitar incomodar a los demás. Kyle permaneció callado unos segundos. Después soltó una pequeña risa. Una risa cansada. No voy a mentirte. Esas 2 semanas fueron terribles. No pude evitar sonreír un poco. Él siguió hablando. Mi mamá se quejó de las almohadas del hotel durante 4 días seguidos. 4 días. Todos los días decía exactamente lo mismo. Que eran muy duras. Que no podía dormir. Que le dolía el cuello. Que en tu casa descansaba mucho mejor. Se pasó la mano por el rostro. Creo que durante esas 2 semanas no dormí más de 5 horas por noche. Todos querían algo diferente. Mi papá quería comer temprano. Mi mamá quería salir de compras. Isen quería hacer una carne asada. Los muchachos querían ir al centro comercial. El niño pequeño lloraba porque extrañaba sus juguetes.
Y todos esperaban que yo resolviera cada problema. Hizo una pausa. Después levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. Había algo diferente. Algo que hacía muchos años no veía en él. Honestidad. No estaba intentando justificarse. No estaba buscando excusas. No estaba culpando a nadie. Solo estaba siendo sincero. Ahora lo entiendo. Guardó silencio unos segundos. Como si necesitara reunir fuerzas para terminar la frase. De verdad lo entiendo, Melissa. Creo que nunca lo había entendido. Nunca. Aquellas palabras significaron mucho más para mí que cualquier disculpa. Porque no eran palabras vacías. Habían nacido de la experiencia. Solo cuando le tocó vivir lo mismo. Comprendió lo que yo llevaba soportando durante 22 años. Esa misma semana tomamos una decisión. Una decisión que, siendo sinceros, debimos haber tomado desde el principio de nuestro matrimonio. Nuestra casa dejaría de ser un hotel. Ya no existiría la política de puertas abiertas. Nadie volvería a asumir que podía llegar cuando quisiera. Nadie volvería a decidir por nosotros. Ni su familia. Ni la mía. Porque las reglas serían exactamente iguales para todos. Si alguien quería visitarnos, primero tendría que preguntarnos. Y los dos tendríamos que estar de acuerdo. No bastaría con que Kyle dijera que sí. Tampoco bastaría con que yo aceptara sola. Sería una decisión de los dos. Además establecimos nuevas reglas. Muy claras. Muy sencillas. Los invitados ayudarían con las compras del supermercado. Cada quien recogería sus propios platos. Cada quien mantendría ordenado el cuarto donde se hospedara. Si alguien ensuciaba algo, lo limpiaría. Si alguien necesitaba lavar ropa, la lavaría. Yo dejaría de ser automáticamente la cocinera, la empleada doméstica, la organizadora, la chofer, la encargada de resolver absolutamente todo. Era mi casa. No un hotel. Y mucho menos un lugar donde yo trabajara gratis. La verdadera prueba llegó unas 6 semanas después. Esta vez solo invitamos a don Jorge y a doña Linda. Nada más. La invitación se hizo con 2 semanas de anticipación. Y antes de que llegaran tuvimos una conversación muy clara con ellos. Les explicamos cómo serían las cosas a partir de ese momento. No hubo sorpresas. No hubo malentendidos. Cuando llegaron, don Jorge estaba mucho más serio que de costumbre. Se notaba que todavía le daba vergüenza recordar la carpeta que le entregué aquella noche. Entró despacio. Miró el pasillo recién remodelado. Después dijo: quedó muy bonito. Lo dijo con un tono extraño. Como si estuviera buscando desesperadamente un tema de conversación que no causara problemas. Solo asentí. Y gracias. Doña Linda entró detrás de él. Pero hizo algo que me dejó completamente sorprendida. Traía un recipiente grande cubierto con aluminio. Lo puso sobre la cocina con muchísimo cuidado. Sonrió un poco. Preparé un guisado para que no tengas que cocinar todo. Me quedé inmóvil. En 22 años. Jamás había llegado con comida preparada. Nunca. Siempre esperaba que yo tuviera todo listo. Aquella pequeña acción no borraba el pasado. Pero significaba algo. Quizá estaba intentando cambiar. Quizá también había aprendido algo. Durante la cena todo transcurrió con tranquilidad. Nadie dio órdenes. Nadie pidió un menú especial. Nadie criticó la comida. La conversación fue sencilla. Natural. Y entonces sonó el celular de Kyle. Era Eisen. Kyle contestó. Yo seguí comiendo. No presté mucha atención al principio. Pero enseguida escuché cómo cambiaba el tono de su voz. Era firme. Muy firme. Mucho más de lo que estaba acostumbrada a escuchar cuando hablaba con su hermano. Ah, no, Eisen. Esta vez no.
Estamos haciendo una reunión pequeña. Hubo un momento de silencio. Después Kyle continuó. Claro que puedes venir a visitarnos algún día. Pero tendrás que organizarlo con nosotros antes. Igual que cualquier otra persona. Porque ahora así funcionan las cosas en esta casa. Escuché esas palabras. Y, sin decir nada, bajé la mirada hacia mi plato. Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. No porque Kyle estuviera rechazando a su hermano. Sino porque, por primera vez en 22 años, había dejado de decir mi casa o la casa de la familia. Y había empezado a decir nuestra casa, con respeto por los dos, y por los límites que juntos habíamos decidido construir. Levanté la vista de la estufa porque sentí que alguien me observaba. Era Kyle. Estaba parado al otro lado de la cocina, mirándome en silencio. Pero no era una mirada cualquiera. Parecía estar esperando mi reacción. Como si quisiera saber si había hecho lo correcto. Si había dicho las palabras que yo necesitaba escuchar. Durante unos segundos ninguno habló. Solo nos vimos a los ojos. Después sonreí muy poquito y asentí con la cabeza. Él hizo lo mismo. No hacía falta decir nada más. Ese pequeño gesto dijo mucho más que cualquier discurso. Más tarde, cuando don Jorge y doña Linda ya se iban, ocurrió algo que jamás imaginé ver. Don Jorge llegó hasta la puerta principal. Se puso la chamarra. Tomó las llaves del coche. Y justo antes de salir se quedó unos segundos mirando el pasillo. No me veía directamente. Como si le costara trabajo decir lo que estaba pensando. Finalmente aclaró la garganta y comentó con ese tono serio que siempre tenía. La casa quedó muy bonita. Hizo una pequeña pausa. Luego agregó. Que el piso quedó muy bien. Eso fue todo. Nada más. No dijo perdón. No habló de todo lo que había pasado. Ni reconoció los años que yo había dedicado a cuidar de todos. Ni mucho menos admitió que se había equivocado. Pero conocía a don Jorge desde hacía más de 20 años. Y sabía perfectamente que, para un hombre como él, esas pocas palabras significaban muchísimo. Él nunca había sido alguien que alabara el trabajo de los demás. Mucho menos el mío. Así que decidí aceptar ese pequeño gesto por lo que realmente era. No era una disculpa. Pero sí era un primer paso. Y, por el momento, eso era suficiente para mí. Sin embargo, quien más me sorprendió fue Kyle. Unos días después yo estaba secando unos platos en la cocina. Él hablaba por teléfono en el comedor. No estaba intentando escuchar la conversación. Simplemente sus palabras llegaron hasta donde yo estaba. Reconocí enseguida la voz de don Jorge al otro lado de la llamada. No podía entender exactamente lo que decía. Solo escuchaba un murmullo grave. Entonces oí la voz de Kyle. Tranquila. Segura. Firme. Papá, necesito que entiendas algo. Me quedé completamente quieta. El trapo seguía entre mis manos. Ni siquiera seguí secando el plato. Kyle continuó hablando. Si vamos a decir las cosas como son. Esta casa también es de Melissa. Bueno. En realidad fue de ella mucho antes de que fuera mi hogar. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. Kyle siguió. Debí haber recordado eso hace muchos años. No lo hice. Y ese fue mi error. No el de ella. Del otro lado del teléfono don Jorge respondió algo. No alcancé a entender qué. Solo escuché su voz. Kyle esperó unos segundos. Y después dijo con mucha tranquilidad. No voy a seguir discutiendo este tema. Las cosas van a ser así de ahora en adelante. Y punto. Colgó unos segundos después. Yo seguía parada en la puerta de la cocina. Con el trapo todavía entre las manos. Mirándolo. Durante todo nuestro matrimonio soñé muchas veces con que algún día él me defendiera. No frente a un extraño. Sino frente a su propia familia. Pensé que ese momento nunca llegaría. Y, sin embargo,
Ahí estaba, escuchando a mi esposo poner límites con su papá. Defendiéndome. Sin que yo se lo pidiera. Sin que yo estuviera presente en la conversación. Por primera vez en más de 20 años sentí que algo dentro de mí dejaba de estar roto. Como si una parte de mi corazón hubiera encontrado por fin el lugar donde siempre debió estar. Los meses comenzaron a pasar. El verano quedó atrás. Llegó el otoño. Y, poco a poco, nuestra vida encontró un ritmo completamente diferente. La casa volvió a sentirse tranquila. Ya no vivía esperando la siguiente visita. Ni organizando habitaciones. Ni haciendo listas interminables del supermercado. Simplemente disfrutaba mi hogar. Chloe regresó un fin de semana largo desde la universidad. La casa volvió a llenarse de risas. Pero esta vez eran risas diferentes. No había estrés. No había carreras. No había 12 personas pidiendo cosas al mismo tiempo. Solo nosotros. Los árboles de la calle comenzaron a llenarse de hojas amarillas y anaranjadas. Todas las tardes la luz del sol entraba por las ventanas con ese color dorado tan bonito que solo tiene el otoño. Mi espalda también terminó de sanar. El doctor me dio de alta. Ya no necesitaba usar el soporte. Lo doblé con cuidado. Lo guardé dentro del closet. Y cerré la puerta. Sentí que no solo estaba guardando un aparato médico. También estaba dejando atrás una etapa completa de mi vida. Una tarde de octubre, mientras preparaba la cena, sonó mi celular. Miré la pantalla. Era doña Linda. Durante un instante pensé en no contestar. Más por costumbre que por otra cosa. Durante años, cuando veía su nombre en el teléfono, automáticamente me preparaba para escuchar una petición, una crítica o una nueva lista de cosas por hacer. Pero esa tarde respiré hondo y respondí. Bueno. Del otro lado hubo un pequeño silencio. Y cuando finalmente habló, su voz era completamente distinta. Sonaba mucho más suave. Incluso, insegura. Algo que jamás había escuchado en ella. Y Melissa. Quería preguntarte algo. Esperó unos segundos antes de continuar. ¿Crees que el próximo sábado sea buen día para ir a visitarlos? Solo unas horas. Nada más por la tarde. Y, claro. Primero quería preguntarte si te parece bien. También pensaba llevar algo de comer para que no tengas que cocinar. ¿Te parece? Me quedé completamente inmóvil. La luz del atardecer entraba por la ventana sobre el fregadero y llenaba toda la cocina de un color dorado. Sonreí sin darme cuenta. Aquello tampoco era una disculpa. Conociendo a doña Linda, probablemente nunca iba a decir las palabras perdóname. Simplemente no era parte de su forma de ser. Pero no hizo falta. Porque lo que acababa de hacer significaba muchísimo más. Durante 22 años había actuado como si mi casa también fuera suya. Como si pudiera entrar cuando quisiera. Como si no necesitara preguntar. Y ahora, por primera vez, me estaba pidiendo permiso. Con respeto. Con humildad. Como cualquier invitada. Sentí un calor muy bonito en el corazón. Y respondí sonriendo. Claro que sí, doña Linda. Será un gusto recibirla el sábado. Nos vemos ese día. Colgué el teléfono. Me quedé unos segundos viendo por la ventana. Y comprendí algo que jamás iba a olvidar. Poner límites no destruyó a mi familia. La transformó. Porque cuando uno deja de aceptar lo inaceptable, las personas tienen dos opciones. Alejarse. O aprender a respetarte. En mi caso, poco a poco comenzaron a hacerlo. Y ese fue el verdadero final de esta historia. No porque todo se volviera perfecto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, yo también ocupaba un lugar importante dentro de mi propio hogar.